Onda, la superestación. Sean bienvenidos. Esto es El Room. Una conversación en la que todos los temas tienen su espacio y donde vendrán una que otra visita. El Room con Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, por Onda, la superestación. ¿Qué dice John? ¿Cómo estás? Bien, Nelson. Yo creo que feliz porque está regándose el Ávila. Oye, por fin, después de algo de tiempo, cayó un palo de agua y todo el palo de agua cayó encima de John el día de hoy, Sí. quien llegó aquí casi que nadando al estudio. Y los que puedan ver esto en YouTube se darán cuenta que podría ser una competencia de camisas mojadas. ¿Tengo Epa, con qué? Tienes las boobies. Exacto. Mira, el programa de hoy es un programa que hemos decidido dedicarle a lo que es uno de los fenómenos que busca transformar lo que es el mundo digital. Y lo ha venido haciendo por más de 10 años, que es el fenómeno del data mining y el big data. El uso de la data para enriquecer y facilitar procesos. Yo creo que esa cuarta ola del renacer económico e industrial como tal, la cuarta ola de industrialización que pasa por un aspecto tecnológico, pues tiene muchísimo que ver con esto. Y fue hace tan solo como 15 años que nos empezamos a dar cuenta todos el poder que tenía pues empezar a levantar datos de los clientes, de las visitas de una página, de los compradores, de los proveedores, para empezar a formar inteligencia de negocios. Y eso tiene una razón de por qué, que es la capacidad de procesamiento. Que al aumentar la tecnología y la capacidad de procesamiento que tenemos los seres humanos con las computadoras, pudimos hacer procesos mucho más rápidos y ágiles y veloces y convertir data en conocimiento, lo cual hizo que la Big Data esté transformando los negocios, la sociedad y cómo entendemos el mundo. Vamos con esto. El término Big Data o su traducción a la simplicidad como gran volumen de datos está conquistando el mundo y llegó el momento de descifrar esos datos en este programa. Es así. Y cada día vemos cómo estos elementos conquistan todos los días diferentes ámbitos de la vida. Comercio, banca, política, economía y más. Las variables presentes entre los códigos estructurados y no estructurados se barajean entre el volumen, la velocidad y la variedad. Volúmenes crecientes de datos, mayor velocidad, sin duda es la clave para entender este mundo que ya tenemos enfrente. Yo soy Nelson Eduardo Bocaranda y me acompaña John da Silva y nuestro tema de debate por las próximas 2 horas será Big Data versus consumismo digital en este programa que se llama El Room. Vamos a falar, llévatelo. Nelson Eduardo Bocaranda, John da Silva, te invitan a que seas parte de El Room, por Onda, la superestación. En la producción general tenemos a Thaís Morales y a Federica Pimentel. En la asistencia de producción, Camila Álvarez. En el control técnico a el señor de la consola, Tobías Varela. En la edición y el montaje, que cada vez queda más bello, es Osvaldo Huerta. En el departamento web, todo el equipo que nos acompaña aquí en el estudio de mundour.com. Nos puedes escribir en nuestras redes sociales, @circuitoonda, @johnsnacks y @hablando durante la cortina Bocaranda 2.0 o 20. Van 2 cortinas que he pisado ya el día de hoy. Bueno, nada, llévatelo. John, este tema que teníamos guardado para tocarlo en el momento preciso, arranca casi desde el año 2000, donde empieza la revolución digital a transformar espacios que no necesariamente eran transformables anteriormente. Y ahí pasamos por lo que en un artículo Doug Laney define como las 3 grandes B, que son lo que hablamos anteriormente: volumen, velocidad, que fueron, y veracidad, que es lo otro, porque son las 3 variables que se necesitaban ajustar para poder empezar a analizar grandes estructuras de datos y llegar a resultados que pueden impactar el negocio en tiempo real.
cosa que no se podía hacer antes. La inteligencia de negocio siempre existió. Sí. Siempre existió el análisis de datos, Sí. pero siempre era Limitado a una capacidad máxima. o un proceso posterior a la venta. Sí. Nunca se podía hacer en vivo, nunca se podían tomar decisiones en vivo, nunca se podían ejecutar decisiones en vivo gracias al análisis de datos en el presente. O sea, en el presente, en el momento que alguien estaba haciendo las compras, ajustar ciertos parámetros para tener un proceso de ventas mucho más diseñado en beneficio de producir la venta como tal, en procesos de logística. Sí. Ahora, hay algo detrás de esto también que me gustaría hablar, introduciendo el tema, que es cuando pasa mucho, y lo vemos ahorita y lo vimos ahorita con el metaverso, con los NFT, con el Big Data pasó mucho que se empezó a mal utilizar, porque hay como dos grandes casos que me encanta reflexionar sobre el Big Data, que es la idea de recoger una gran cantidad de datos que después no sé cómo procesarlos, porque no están bien clasificados, no están bien codificados o no tienen una buena búsqueda, o luego tener una cantidad de data que no es implementable y utilizable. Y entonces todo el mundo empezó a hablar de Big Data y recoger datos, y empezó a crear como una distorsión del consumidor. La data inteligente que realmente tiene impacto, obviamente lo vivimos en el entorno digitales, estamos llenos de Big Data. O sea, en el día a día, usted que nos está escuchando, usted está viendo en este momento, mientras nos escucha o nos ve, Instagram, y ahí hay mucho proceso de Big Data. Hay miles de datos que se están analizando para que usted vea lo que está viendo simplemente con ver Instagram. Pero me encanta cuando cambió esa evolución del Big Data al Smart Data, que fue cuando fuimos capaces de entender el procesamiento, el etiquetado de la data, cómo capturar la data de una manera correcta para buscar un resultado y que eso realmente signifique un dato. Porque te digo, experiencias muchas propias donde teníamos toneladas de datos que no sabíamos qué hacer con ellos. Bueno, ahí entra una premisa, una de las máximas de lo que es las ciencias de datos, que lo que dicen es, si metes basura a una base de datos, vas a sacar basura. Sí. Tienes que pues curar, identificar cuáles son tus focos, y muchas veces también es una cosa que lo he vivido en procesos con clientes, en asesorías que uno de repente da, que dices, bueno, voy a tratar de pescar la mayor cantidad de datos posible porque no sé cuándo los voy a utilizar. Porque de repente estás enfocado ahorita en buscar una solución, pero quieres hacer lo que llaman, no el disparo con la precisión de un láser, sino con una escopeta, que es un disparo que se abre y trata de abordar más, porque no sabes si en el futuro vas a utilizar esa data para hacer otros queries, para hacer otras búsquedas dentro de esa data. Me encanta la diferencia que marcas entonces entre pues ese periodo donde la importancia, el énfasis era en big, en la data grande, en esos archivos hipermasivos que necesitaban pues herramientas muy complejas en sus primeros momentos para analizarlos, que hoy en día son mucho más fáciles de utilizar, y que hoy en día estamos hablando de smart data, de inteligencia detrás de los datos que estamos recolectando. Pero aparte, este fenómeno, John, alimentó uno de los mayores trends o tendencias que marcó un antes y un después para el usuario y para la tecnología. Y es que gracias al Big Data existe la inteligencia artificial. Claramente, porque la inteligencia artificial lo que hace es análisis automáticos de procesos de datos para tratar de predecir comportamientos o predecir resultados y asumir un comportamiento probable de lo que va a suceder de eso. Y hablar de inteligencia artificial es hablar realmente de otra gran revolución, que ya lo estamos viviendo con muchas ejecuciones que lo vemos en nuestro día a día, pero lo que viene de inteligencia artificial es realmente transformador. Ahora hay otra variable antes que me gustaría poner, ¿no? Antes que nos lleves a la inteligencia artificial, que es lo accionable de la data. Porque viste que Big Data, Smart Data y después la data accionable. Toneladas de datos recopilados que no son accionables. Es decir, tengo correos, tengo direcciones, tengo nombres, tengo tal, pero no soy capaz de accionar eso para un resultado de beneficio de esa persona que me dio la data y de la compañía o del instituto o de la universidad o de lo que yo quiera utilizar para reflexionar, para ejecutar una acción. Es decir, si la data no es capturada de una manera inteligente, utilizada de una manera inteligente que permite una acción y ejecutable, estamos hablando de basura de nuevo. Entonces, toneladas de data existen, toneladas de data se están generando diario, pero muy poca data logra ser Smart Data accionable. Ejemplo, cuando usted se mete en YouTube hoy día
Y el primer video que le voy a recomendar, ahí tenemos un procesamiento de Big Data gigante que está sucediendo y que probablemente es Smart Data o en Netflix, y probablemente usted ve y se conecta con una de esas series, entonces ahí estamos viendo que la acción de ejecutar inteligencia detrás de la data tuvo resultado. Pero muchas toneladas de casos no suceden. Bueno, y después entra otro fenómeno adicional que está muy basado en lo que acabas de, o tiene base en lo que acabas de decir, que es esa cantidad de data que se está almacenando, que estamos generando diariamente, pues tiene que estar en algún lado. Y empiezan a aparecer los data brokers, los vendedores de data. Porque usted, como ese cuento de Hansel y Gretel, que van dejando un caminito de migas hasta que llegan a la casa, todos los días que usted entra en internet, usted va dejando un caminito de migas. Lo que llaman la huella digital. Los breadcrumbs o la huella digital, exactamente. Esa data alguien la quiere y alguien la ve útil. Hoy en día existen 16 empresas que trafican esa data, que usted cuando entra a una página y le da ese botoncito que nadie lee nunca, los términos y condiciones, dice aceptar cookies, pues eso hoy en día se ha convertido en un commodity tan valioso como cualquiera de los otros commodities que se mueven en el mercado. El oro, el petróleo, el gas, cualquiera de esos hoy en día se compara con el poder de la data como commodity. Y podemos llegar en otros lugares del mundo, porque lamentablemente nuestra infraestructura tecnológica aquí en Venezuela, que es donde estamos haciendo el programa, posiblemente no sea tan avanzada, pero podemos llegar con una precisión de un centenar de metros a tratar de llegarle a la persona y hacer cosas tan indicadas como llegarle a una persona. Amazon, quien es uno de los que más ha avanzado en esto, porque si usted no lo sabe el día de hoy, Amazon, el gran negocio de Amazon no son las ventas, no es el comercio electrónico, es el almacenaje en la nube, o el de Twitter, o el de Google. Bueno, el de Amazon específicamente el de almacenaje, pero la data es el negocio de Twitter, el negocio de Google. Exactamente, de ellos. Tú estabas hablando de almacenaje, perdón. Cuando piensas en esos jugadores y te das cuenta lo que han logrado hacer en tiempo real con capas de inteligencia artificial para análisis de datos, una cosa que nace del Big Data, que es el Machine Learning, el aprendizaje mecánico a través del uso de un input muy alto de información específica. Las máquinas empiezan a aprender cómo procesar los datos como una persona, marcan definitivamente una tendencia de hacia dónde va el mercado. Es súper loco pensar que el negocio de Amazon está en el cloud, en la nube, y por ejemplo, ese cloud lo que empieza a generar data inteligente, por ejemplo, reconocimiento facial. Amazon es uno de los principales proveedores mundiales de reconocimiento facial para múltiples plataformas, entre ellos, por ejemplo, la policía de muchos estados en los Estados Unidos, que utilizan inteligencia artificial con reconocimiento facial basado en la data de Amazon para identificar personas y ver su historial. Yo iba a decir crediticio, pero en este caso no es crediticio, sino de AMPA y de ¿cómo se llama eso? Criminalidad. De criminal. Y ahí es un gran negocio. Pero mira la data, otro aspecto de la data, porque cuando uno piensa en data, uno piensa en el mail, en el número telefónico y en el nombre. No. Pero la data que implica el registro facial de una persona y la implicación que puede tener. Y yo recuerdo en estos días, hice un post sobre eso hace mucho tiempo, en aquella aplicación que tú te ponías y te veías más viejo. El levantamiento de todo, reconocimiento facial que levantó. El reconocimiento facial que levantó, que se va a usar, te lo garantizo. Hay otro que es peor, que había una cosa que se llama Truecaller, una aplicación, no se la bajen, esto no les estoy dando un comercial para que se la bajen. Tú te bajabas esa aplicación y accedía a tu lista de contactos y jalaba todos tus números y todos los nombres, y lo que te decían ellos es que te iban a decir quién te estaba llamando. Entonces tú activabas esta aplicación y un número que tú desconocías, que no estaba en tu libreta, te decía a quién le pertenecía, porque mezclaban una base de datos global toda la data de todos los libros de direcciones de cada persona que se lo bajaba. Esto hizo que esta gente tuviese la base de datos de números de teléfono más grandes del mundo. Y lo que le ofrecía a la gente era nada más reconocer quién era la otra persona que estaba llamando desconocido. Y todo el mundo pajareando por ahí regalando la data. Pero mira lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a música. Y mientras ustedes están escuchando esta canción, nosotros vamos a recogerle toda la data que tiene ahí al lado. Vamos a un corte y venimos. De lo que habla el mundo en un solo cuarto y con muchas voces. El Room. Con Nelson Eduardo Bocaranda, John Da Silva, por Onda, la superestación.
John, seguimos hablando sobre el Big Data, los datos y las bases de datos, pues que son tan grandes que necesitamos software específico para poder analizarlo. Y estábamos hablando sobre cómo es el análisis de esos datos y el tipo de data que se recolecta como tal. Yo quisiera que habláramos, John, tenemos de repente casos que son mucho más cercanos para nosotros que para el resto de nuestra audiencia, pero para que entiendan la importancia del Big Data, la primera vez que la data se utiliza para un producto como tal, masivo, es en los seguros. En los seguros tú recolectabas la historia de una persona completa y aplicabas ciencias actuariales sobre eso y así medías los riesgos que habían. Y eso te permitía pues saber las incidencias que iba a tener el seguro. Tú hacías un portafolio de asegurados y tenías unos riesgos, unas variables medibles como tal. Eso fue la primera vez que la gente se empezó a dar cuenta lo útil que era la data. Había una ganancia que generaban esos portafolios como tal. Pero después con el pasar del tiempo y con la generación de data que estaban haciendo los usuarios sin darse cuenta en las redes sociales, en internet, a través de una computadora, con plataformas tecnológicas, empiezan a salir nuevas aplicaciones. La telefonía móvil, para poder seleccionar dónde hacían inversiones de las antenas, empiezan a utilizar la cantidad de conexiones que tiene cada una de esas antenas. Claramente. Después empiezas con los miembros de la familia. Nada más igualito, hablando de las telcos. Una persona antes quería tener una sola línea, pero empiezan a abrirse líneas familiares. Consumo de data. Esos planes que ponen en algunos otros lugares del mundo que te dicen data ilimitada. La data ilimitada tiene una razón. Ya saben cuánta data está consumiendo todo el mundo. Claramente. Y saben que no va a ser nunca ilimitada, que tiene un límite y que está dentro de lo que uno está pagando. Después tienes, pues... Déjame comentarte un caso. Por ejemplo, Carrefour, una cadena de supermercado francesa que está presente en casi toda Europa. Cómo decide en dónde montar una tienda. Y eso puede ser replicable para casi todas las cadenas. Tiene que ver con Big Data. ¿Por qué? Porque hace una lectura de cuántas familias viven allí, frecuencia de consumo, tipo de compra, cuántas familias tendrían el tránsito posible, analizando claramente cómo es su patrón de conducta en la compra, y deciden dónde montar una operación, una tienda específica a partir del análisis de data que viene de información económica de las familias que viven alrededor. Mira, uno de los canales que fue uno de los más vistos durante los años 90 era el Weather Channel, el canal del tiempo. El canal del tiempo, la gente dejó de verlo porque ya encuentras el tiempo en todos lados. O sea, lo tienes en tu reloj, en las aplicaciones de los teléfonos. Yo no podría hablar muy bien de eso hoy porque... No la pegaste con el análisis del tiempo. Pero ya encuentras esa data en lugares que no son televisivos. O sea, ya nadie quiere ver qué va a pasar esta tarde en televisión, sino lo ves en una aplicación, lo ves en tu reloj, lo ves en el celular, lo ves en la pantalla del carro, lo ves en tu Alexa, lo ves donde tú quieras. Y esta empresa, el Weather Channel, fue vendida hace unos 6 o 7 años, posiblemente más. Eso sería Thais la que tiene que fact-chequearlo cuando lo venden, y la compran por miles de millones de dólares. La persona que tú menos te imaginas que tiene un interés en esto. ¿Quién? IBM. ¿Por qué lo compra IBM? Watson. Porque tiene a Watson. Watson es el servicio de inteligencia artificial y análisis de datos para negocios más potente que existe en el mercado. Lo compran por una razón, que es que el Weather Channel había comprado los registros del tiempo históricos del mundo entero de los últimos 100 años. Entonces podían hacer, a través de las aplicaciones que tenía ya IBM, con inteligencia artificial, con Watson, predicciones. Para entregarle los dispositivos que necesite y que quieran, pero la data la necesita para poder hacer la proyección. Proyecciones en el tiempo. Mira, tú comprabas un conuco aquí, yo te voy a decir cuánto es el análisis pluviómetro al año o pluviométrico del año, cuánta agua le cae, qué tipo de cosas son las... Y qué con bueno el ejemplo del conuco para hablar de esto. Empiezas a montarle esas capas de data que hacen que este conuquito que tienes acá pues valga más que el que tienes al lado, porque sabes que este tiene una incidencia solar, le pega el sol tantos rayos más al año que al otro, los análisis de todas las corrientes de viento del mundo las tienen ellos, entre otras cosas. Entonces, una empresa que valía poco o que había perdido su valor en el tiempo, empieza a valer muchísimo más gracias a pues tener el poder de la data, el poder de los datos. Voy con 2 ejemplos más. La semana pasada, un señor que se llama Elon Musk. ¿Quién es? No sé quién es. Sí, uno ahí que anda con carritos eléctricos y durmiendo en las habitaciones de sus amigos, dice. Mira,
este personaje, que obviamente es la persona más rica del mundo, cuando digo rica digo en dinero, habla del impacto que tiene. Al menos en que sea... ¿En qué otro sentido sería rica? Bueno, solamente por escucharte. No, después hablamos. El impacto que tiene querer comprar Twitter, ¿no? Él hace una oferta hostil para comprar Twitter con un sobreprecio de la acción de lo que estaba en el mercado, un 30%, para hacerse del 100% del negocio y volverlo una compañía no pública, sino una compañía privada. Y tú dices, pero ¿por qué Elon Musk quiere comprar? Una red social que tiene 5 años estancada. No, y luego tú dices, pero si él contrata 7 ingenieros de los mejores del mundo y lo monta, y tiene que ver por la data. Es la data que tienen detrás. No está comprando Twitter, la plataforma que usted y yo usamos, está comprando la inteligencia y la data de años y años y años. ¿Qué vale de Facebook? ¿Qué vale de Instagram? ¿Qué vale de Google? Está comprando 16 años de data en el caso de Twitter. Claro que es la gran moneda de transacción con la atencionalidad, es la data. Que es lo que a mí o sea, a ver, yo amo las redes sociales, las uso, las disfruto de ellas porque al final también se convierten en sí, eso. No va a ser un Amish para no compartir tu data. Pero yo dejé de utilizar Facebook porque Facebook es una red que está basada en darle toda la data a ellos para que ellos la usen y para que ellos generen una ganancia. Y el disfrute era muy bajo. En Instagram la ecuación es a la inversa. Se sigue nutriendo de la data. Instagram, sin que usted monte las fotos no sería nada, sin que usted monte los videos no sería absolutamente nada, pero tiene entonces una cantidad de componentes psicológicos para que me genere un disfrute a mí. Claro. Pero al final TikTok lo hace mejor todavía. Bueno, es que ahí hacia allá iba, o sea, te llevaba por ese camino justamente por eso. Después cuando viene TikTok, que es la revolución de las redes sociales, entendieron que el truco es el algoritmo. Y con que tú entres una sola vez a ver un video, ellos encuentran la manera de que tú puedas perder ahí más de 2 horas y no te des cuenta que las perdiste. Pero o sea, esto que pareciera ser negativo y estarán ahí las mamás escuchándonos hoy, por eso yo no quiero que mi hijo use TikTok, voy a darle un aspecto positivo. Cuando tú sales de Instagram, oye, todo el mundo se fue para Margarita en Semana Santa y yo me quedé aquí en Caracas, varado. Oye, todo el mundo se fue y yo no pude salir a cenar y yo no pude pagar, yo no salí a cenar, no tengo el dinero para hacerlo. Es un FOMO. Sí, y tú sales de TikTok y sales muerto de la risa, feliz, divertido. Es decir, realmente, más allá del algoritmo, a mí lo que me impresiona de TikTok es el entendimiento claro del entretenimiento que la persona que está usando la plataforma está buscando. Porque entiende mucho mejor el tipo de contenidos que la gente quiere para el tipo de mood que la gente logra, que lo que sucede en Instagram, que está generando una sensación súper de frustración de que, Dios mío, pero mi vida qué pobre es cuando me meto en Instagram y veo la vida de todos los demás y la mía es tan sencilla. Alguien lo analizaba como 2 maneras de navegar completamente diferentes, ¿no? Una era en tipo cascada, que es la de Twitter, y la otra es por ríos, que es la de TikTok, que son ríos temáticos y tú vas saltando y encuentran un patrón. O sea, serio, cómico, cómico, serio. Y vas repitiendo ese patrón y llega un punto donde si estás suficientemente alerta, empiezas a identificarlo. Claro. Y ya tú sabes, como usuario, cuando consumes mucho contenido de TikTok, tú puedes hasta predecir qué viene. O sea, claro, qué tipo de contenido viene. Y empiezas a hackear el algoritmo y dices, yo no quiero seguir viendo estas cosas, entonces sabes. A mí, ¿sabes qué me pasó este día en TikTok? Y esto es anécdota. Me empezó a salir un poco de videos a favor de ¿cómo se llama el presidente de Ukulele? Bukele. Bukele. Me empezaron a salir un poco de videos de lo bien que hace el tipo en diferentes áreas. Y entonces me di cuenta y empecé a hackear el algoritmo, a esquipearlo rapidísimo y me desapareció el contenido como tal. Entonces, hackear el algoritmo también es como parte de la inteligencia del uso de, ya nos estamos desviando un poco del tema del Big Data, pero del uso inteligente de esto. Y la otra plataforma que quería hablarte, que te hablé hace un rato, no plataforma, sino de Elon Musk en su búsqueda de Twitter, por qué vale la plata en las plataformas como tal. Pero si hay una plataforma que utiliza el Big Data de una manera que a mí me sorprendió de una manera muy significativa, es una página web que se llama Zillow. Zillow es una maravilla. Zillow, para quienes no lo conocen, es una plataforma donde usted mete una dirección. Sí. Y te dice el valor de la propiedad. Pero a partir de, o sea, es una locura, Z-I-L-L-O-W. A partir de, ejemplo, vamos a suponer que usted quiere rentar un apartamento en una ciudad de los Estados Unidos. Toda la información que hay detrás de esa plataforma, de
quién ha comprado en la historia, cómo se ha vendido, las escuelas que están cerca, impuestos que pagas, tipo de transacciones, la electricidad promedio que paga el condominio. Calidad del aire, seasonal allergies, alergias temporales. O sea, si usted es alérgico al polen de los girasoles, le dice las zonas con menos polen de girasoles en una ciudad para que usted pueda estar más cómodo. ¿Qué tan amigable es con las mascotas? ¿Qué tan amigable es con la comunidad LGTBI? O sea, tiene toda una cantidad de información que es un procesamiento de múltiples fuentes, que me parece que es una forma práctica brutal de un beneficio accionable de la Big Data y de la data que se vuelve inteligente para el beneficio de las personas y los usuarios. Y luego está Nelson, que a mí lo que me pareció más loco, que me emociono, que es, ¿tú te acuerdas? En 1980 fuiste a Miami de vacaciones. Tenías que cada segundo pararte y tirar unas monedas en un parquímetro o cada vez que tenías que pagar ¿cómo se llaman esas cosas antes? En el toll, que lo están empezando a cobrar aquí otra vez, los peajes. Los peajes. Entonces, de pronto, hoy día, 20 años después, eso desapareció. Y para nosotros pasa desapercibido. Pero vamos a reflexionar un poco por qué desaparece. No sé si podemos hacer eso ahorita o lo hacemos después en el otro bloque. Vamos al corte musical y seguimos con esta conversación en el próximo bloque. ¿Te parece? ¿Musical? Sí, aquí pone música. Dale, pues. Pasa con confianza al Room. Ingresando a nuestro canal de YouTube, Onda la Superestación, y acompáñanos en nuestro streaming, El Room, por Onda la Superestación. Conéctate ahora, que no te vemos. Estamos hablando de Data Sciences, Data Analytics y Big Data o Big Data, que son las principales corrientes digitales que han cambiado la manera como vemos a la data y cómo esos datos que vamos recopilando los introducimos en una estrategia mucho más grande. Hablamos de Zillow, hablamos de las redes sociales, hablamos de Amazon y cómo Amazon está cambiando el modelo de ventas basado en la predicción, yéndose de lo digital a lo físico, que es otra cosa de la que podemos hablar un poquito más adelante, utilizando esa data, ¿no?, que han generado los usuarios. Y John, nos estabas contando sobre otra de esos grandes terrenos donde sientes que esto ha ganado mucha atracción, que era el pago del parquímetro y el pago de los peajes. El pago de los peajes es una locura. De pronto nosotros nos dimos cuenta y andamos en la autopista y no nos damos cuenta. No, eso si usted alquila un vehículo en Miami, por ejemplo, eso se lo cargamos después de tal. Piensa un poco de cómo funciona esto. O sea, tienes que rentar un carro. Ese carro está registrado en una base de datos que tiene un propietario y está identificado con una placa. Vas transitando una avenida o una autopista, hay una plataforma que capta tu tránsito por allí, registra, identifica quién es el usuario propietario de este vehículo, que además se lo rentó a esta otra persona, que además tiene esta tarjeta de crédito, y hace todo en procesos automáticos, en tiempo real, toda una cantidad de conexiones de data. Mientras usted está pasando a 100 kilómetros por hora debajo de un lector de RFID y ni te diste cuenta. Y para que usted no tenga que pararse allí, hacer una cola y pagarle a una persona ahí ineficiente. ¿Tú sabes lo que significa en evolución tecnológica esto? Estamos hablando de cámaras de reconocimiento de las placas, identificación de base de datos, conexión de base de datos. ¿Tú sabes lo que significa tecnológicamente esto para solucionar un problema de la sociedad, que es un tránsito más ágil y dinámico, y además solucionar un problema de la ciudad, que es capturar dinero para mantener sus vías y autopistas? Si a esto le sumas entonces una capa que posiblemente sea mucho más cercano para los usuarios aquí en Venezuela, está Waze, que hace lo mismo pero en tiempo real. No cobro como tal, pero compartes información, velocidad promedio de las personas, trancas, rutas alternativas. Eso significan procesos de análisis de datos que antes podían tomar. Bueno, recuérdese el último viaje que yo hice, que me recuerdo que fuimos con un mapa, fue con mi familia, tendría yo 8 o 9 años en Europa. Alquilamos un carro y fuimos a 4 países. Yo me acuerdo mi mamá y mi papá con un marcador y que mira, vamos a agarrar esta autopista y la salida es en tal lado. Esa era la autopista y esa era la salida. No habían rutas alternativas, no había que hay cola, no había recalculando. O sea, olvídate de eso. Y la verdad es que ese viaje originalmente, yo me acuerdo que tú me contaste, iban para 2 países, pero por los mapas fueron para 4. Por las equivocaciones que se tomaron en la vida, fuimos a 4. Bueno, o sea,
ahí hay que entender el poder del análisis de los datos en caliente. Cómo pueden afectar en positivo la toma de decisiones. Y también muchas veces la afectan en negativo. Este es el caso de Amazon. Amazon es la empresa que destronó a las tiendas de ladrillos, el brick and mortar que le dicen los americanos, a las tiendas físicas como tal. El comercio electrónico se llevó por los cachos a todas estas tiendas que antes pues suplían el comercio global y le daban ofertas a los consumidores. Al punto tal que usted hoy en día posiblemente camine por la calle 34 de Nueva York, que era una calle pues donde había muchísimos comercios. No te estoy hablando Quinta Avenida, quiero hablarte de una calle donde de repente había más posibilidad de un espectro mucho más amplio de marcas que convivieran ahí. Y hoy en día las marcas que viven todavía en esa calle son casi las mismas de las que están en Quinta Avenida. Porque esos pequeños jugadores fueron desapareciendo en beneficio del comercio electrónico. ¿Qué hizo Amazon ahorita con toda esa data que ha recopilado de ti y de mí y de cada compra que has hecho tú y de cada compra que he hecho yo? Porque aparte sabe para dónde mandas la compra. Ha empezado a montar tiendas físicas. Y cuando entras a la tienda física, que tú lo viste en tu viaje más reciente, encuentras las cosas que ellos saben por la data que se están consumiendo en ese zip code, en ese código postal. Yo no sé si ese caso, por ejemplo, hay varias tiendas de Amazon. Esta en especial me encantó, que es 4-Star. Se llama Amazon 4-Star y son todas... Los productos que tienen 4 estrellas o más. Sí, pero 18,000 valoraciones, 30,000 valoraciones de 4 estrellas o más. Es decir, es un producto ganador por sí. Yo no sé si eso es más icónico que realmente va a representar una transformación del modelo del negocio como tal. Pero realmente la experiencia de entrar en tienda de Amazon, agarrar un producto que está valorado tal cual como tú estás acostumbrado a comprarlo, porque hoy día tú estás acostumbrado a comprarlo en Amazon. Es decir, que tiene la etiqueta, tiene la valoración, tiene las estrellitas. Agarrar el producto, irte, sin pasar por una cajera, un proceso de compra. Es una belleza. Es una locura. Sí. Y todo esto sucede por sensores de lectura, por identificación, por RFID, por conexión, y todo esto sucede por Big Data. Y esto lo estás viendo en esta tienda que era de 4 estrellas en adelante, pero en Seattle ya tienes el Amazon Go Market. En Nueva York también entré. Ah, ¿lo probaste? Lo probé, una locura. Una locura. Kombucha y un chocolate divinísimo. No tienes que hablar con nadie, no tienes que tener contacto con nadie, no tienes ni que decir qué es lo que llevas encima. Es una mezcla de RFID, que son las etiquetas estas que emiten una señal electrónica. En algunos productos, no están en todos. Y el otro es en posicionamiento, te hacen un tracking desde que entras. Claro, por una cantidad de cámaras. Y saben que la persona que acaba de escanear y pasar por esta puerta es John Da Silva. Y John Da Silva agarró en el cuarto anaquel, en la esquina superior, yo vi que él levantó la mano y sacó un producto. Y tú sabes que en esa esquina superior de ese anaquel está la kombucha. Y entonces empieza, y esto está ocurriendo en fracciones de segundos hoy en día. Pero ya sabe qué es lo que John tiene en la mano. Vio alguna de las cámaras, vio la forma de la botella, hace un análisis contra la fotografía de todas las botellas que tiene. Y cuando John sale por la puerta, identifica que John está saliendo y te llega tu facturita, tu mensaje al celular, pling, fueron $6.54. Pero tú sabes que es más bestial, porque no puedo decir otra palabra en la radio. Yo entré a Amazon Go con mi hija Victoria, que es una belleza. Victoria no se escaneó, yo me escaneé yo. Todo lo que agarró Victoria por su lado, también me llegó mi cuenta. Es decir, la capacidad tecnológica de identificar... Asocia también. Asocia a las personas, pero habían otras personas, no asociaron a las otras personas, asociaron a Victoria. Es decir, entré con mi hija, yo agarré mis productos, mi hija agarró sus productos, nos sentamos en una mesa y llegó mi factura. Y mira lo más brutal, que yo me quedé loco. Victoria, mi hija, dice, uy, me equivoqué, esto no era lo que yo quería. Y la tienda sola, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué haces? Y entonces ella, el instinto fue, yo lo voy a volver a poner donde estaba y voy a agarrar el que sí quiero. Efectivamente me cobraron el que me tenían que cobrar y no me cobraron el que no era. Es una locura. Y todo funciona con la observación de las cámaras. Sin haber interactuado con una sola persona. No interactué con nadie, bueno, con Victoria solamente. Y por poco, porque estamos los dos en nuestras redes sociales. Mira, hay un caso que si a usted le interesa este tema, y si nos ha estado escuchando hasta ahora es porque este tema le interesa, busque en YouTube a John Oliver, que tiene este programa de HBO que es una joya. Last Week Tonight, la semana pasada. O en HBO Max hoy, también está. En HBO Max está, pero ellos siempre montan casi todo su contenido en YouTube, porque es un contenido que aparte es perecedero en el tiempo.
Él tiene el de data brokers, de esta gente que vende los datos. Hicieron una prueba, una de estas, en uno de los segmentos. Y compran la data de un código postal de todas las personas que están embarazadas. La precisión, John, de lo que tienen estos data brokers, no, usted no le ha dicho a nadie que usted está embarazado, pero usted se metió en una página de coches. Si usted no está embarazado y no es papá primerizo, posiblemente ya tenga un coche y no, o sea, no vas a entrar en ese lugar. Esta data ya está preanalizada y los tipos pegaron más del 93% de los casos. Habían 18 personas que aparecían como embarazados en ese código postal. 93% de las 18 personas estaban efectivamente Te voy a embarazadas. poner una capa adicional que te vas a quedar loco y vas a pensar que esto es astrología. Amazon hoy día tiene la capacidad de predecir saber cuándo, quién va a sí. estar embarazada antes que la persona esté embarazada y empieza a emitirle mensajes y recomendaciones de productos sensibles a sus emociones. Y esto parece mentira, pero es verdad, antes que la persona lo sepa. Y todo tiene que ver con patrones de análisis de datos, de consumo y de variables. Amazon se va identificando a niveles emocionales y a niveles de conductuales de su navegación los tipos de intereses que van. Ahora, eso lo sabe Walgreens también desde hace mucho tiempo, porque al lado de la sección de preservativos está la de los pañales, te lo digo. Ahora, también quiero hacer una recomendación de un contenido que me encantó, el documental de la Deutsche Welle, el canal alemán en YouTube, de DW, pueden buscar Amazon, Jeff Bezos y la colección de datos, documental de la Deutsche Welle, de DW, en YouTube. Y es brutal, usted va a poder entender cómo Amazon está utilizando los datos para hacer realmente el único comercio global, mundial, y saber antes que usted sepa lo que quiere comprar. Se lo recomiendo a todo el mundo que nos está escuchando. Y entran otras cosas aquí en juego sobre el análisis de datos grandes, el análisis de macrodatos, que es como cuando la gente piensa y siente que las redes sociales los están escuchando para mostrarte publicidad. Sí. El proceso que hay detrás de todo eso es el análisis de grandes datos. Es el saber que John se metió en una página de carros antes de llegar a mi casa y cuando se conecta en mi Wi-Fi y entramos en una página en conjunto, entramos los dos en el mismo Wi-Fi en Instagram, manda los datos de vuelta y me va a empezar a salir a mí publicidad basada en la última visita de John. Y ahí siempre es por ahí por donde caemos y todo el mundo dice, estoy seguro que Instagram me está escuchando. No, Instagram no te está escuchando. Instagram está leyendo y analizando los datos tuyos, los datos de cualquier invitado que tuviste en tu casa, de sus visitas, y está comprándolos, está transando con esos datos en caliente para poder llegarle a esa recomendación. Nelson, ¿tú crees que alguien nos está escuchando? Todo el mundo nos está escuchando. Amazon nos está escuchando, Instagram nos está escuchando. No, yo digo el programa, Facebook la nos radio. está escuchando. No sé, pero si con esta música menos, llévatelo. Pon esta música. ¡Hey! Nelson, John, vayan acomodando todo en el room. Que viene visita. Y recuerden que esta es una entrevista educada. John, llevamos la mejor parte de una hora hablando sobre los datos, el Big Data, cómo impulsan el consumo y cómo desde el año 2000 hacia acá se han convertido en pues esa pieza fundacional sobre la cual hoy en día está montado todas las estrategias de e-commerce del mundo y los grandes jugadores pues no toman decisiones sin estar ahí. Para esta sección, nuestra entrevista educada del día de hoy, tenemos a Roberto Matute, quien es ingeniero electrónico especializado en inteligencia artificial con más de 20 años de experiencia en asesorías empresariales y fundador de Imolco. Imolco es una compañía que ha evolucionado el concepto de CRM, la plataforma de datos de clientes, para crear soluciones integrales que conectan múltiples fuentes de información para analizarla y consolidarla en tiempo real. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Oye, agradecido porque me digan educado, ya con eso vamos ganando. Viste, llevamos una ventaja ahí. Roberto, no sé por dónde arrancar esto, pero para poner un poquito en sintonía a las audiencias, hemos hablado pues de casos como Waze, como Zillow, como Amazon, entre otros, y el uso del Big Data y cómo ha evolucionado esto en los últimos 20 años hasta donde nos encontramos el día de hoy. Pero quisiera que seas tú quien nos lleve un poquito de la mano en ese recorrido del presente hacia el futuro. ¿Qué se está haciendo hoy? ¿Qué barreras se están rompiendo con Big Data, con análisis de datos en tiempo real?
¿Y hacia dónde sientes tú que va esto con respecto a todo ese aprendizaje que esto ha dejado en el campo de la inteligencia artificial? Una pregunta fácil de resolver, es rapidita. Sí, vale. Bueno, primero te dijimos lo educado y después te pusimos... Después le lanzamos ese peñonazo. Ok. Fíjate, yo creo que ha habido, de hecho la gente habla como de olas de inteligencia artificial, olas en que han ido surgiendo. Lo primero es que esto no es un caso como ustedes han hablado a partir del año 2000, esto tiene desde los años 50, empezando a hablar del tema de inteligencia artificial. Y lo que pasa es que ha habido como algunos momentos donde se han unido los temas técnicos con los temas académicos, con los temas comerciales, y eso ha permitido que se avance como a grandes pasos. Pero después en muchos casos pasó un poco como de moda y empezaron a bajar las investigaciones y las inversiones en eso, ¿no? Ahorita lo que ha habido mucho crecimiento y que es muy impactante es en todo el tema de lo que llaman el aprendizaje de las computadoras, de los sentidos, de captar cosas. Y uno de los grandes, de las cosas que más impresionan son el tema, por ejemplo, de computer vision, o sea, la computadora viendo algo, entendiendo cuando ve una foto. La gran promesa en estos momentos que mucha gente está apostando y que ha tomado más tiempo de lo que se pensó inicialmente es el tema de los carros autónomos, claro, que ponen en práctica un montón de cosas de tecnología, un montón de tecnologías que se han ido como consolidando para que el carro pueda tomar decisiones. Y de hecho, hay unos temas de los tipos de inteligencia artificial, o lo que se está buscando es que desde hace muchos años se habla de una inteligencia artificial universal. O sea, una inteligencia artificial que es capaz de tomar decisiones sin saber de lo que está trabajando inicialmente. Y ese es uno de los grandes retos, porque hasta ahora todas las inteligencias artificiales han sido, o todos los desarrollos que se han hecho con Machine Learning, tienen que ver con inteligencia artificial específica. Es decir, la computadora aprende en base a un set de datos unas conductas muy específicas. Entonces es capaz, por ejemplo, de, no sé, el ejemplo más tonto de detectar en una foto si un gato es un gato o si hay un perro en la foto, ¿no? Ese es un ejemplo muy sencillo donde ha aprendido a ver, pero empiezas a hacer cosas muy puntuales, son algoritmos que aprenden data muy puntual. Pero lo que estamos buscando ahora son algoritmos que puedan aprender sin conocer de datos. O sea, Roberto, tú me estás diciendo que ese examen que nos ponen en cada una de las páginas a las que entramos de identifique, esto es un semáforo, no es un semáforo, ya hay un robot que puede, o sea, ya hay robots que pueden solucionar eso sin tener que ser personas. Es decir, la prueba ya no sirve para nada. Te lo pongo al revés, men. En esos momentos tú estás trabajando para un algoritmo. Claro, estás generando machine learning. No, o sea, no te creas tan sobrado. Estás contribuyendo a que un algoritmo aprenda ahora mejor dónde hay un semáforo y dónde no lo hay. Uno de los problemas del machine learning, el machine learning, el tipo de machine learning que es más utilizado hoy en día se llama aprendizaje supervisado. Y es un concepto bastante sencillo de entender, que es que tú le das a la computadora un montón de datos y le dices, sácame un patrón. Y la premias cada vez que la pega con lo que tú sabes que es cierto y la castigas cada vez que es mentira. Entonces, de esa manera, la computadora puede aprender algunos patrones y puede inferir cosas. Entonces, lo que están haciendo cuando tú haces eso muchas veces es decirle a la computadora, esto sí es un semáforo, para que la computadora sepa cómo hacerlo. Sí, hace unos segundos hablábamos... ¿Cómo dices? No, pero hace unos segundos hablábamos de las aplicaciones que te dicen cómo te vas a ver cuando seas más viejo y estás generando toneladas y toneladas de data de reconocimiento facial, ¿no? Sí, de hecho ahí viene un gran tema, que es que el primer punto es cómo aprendes a entender algunas cosas como de visión, de audición, de natural language processing, o sea, de cosas que estás entendiendo. Pero lo más interesante o lo más aterrador, dependiendo de cómo lo quieras ver, es cuando empiezan a aprender de alguna manera de conductas, ¿okay? Y empiezan a entender cómo tú puedes, dado tu pasado, puedes entender a predecir cómo sería tu futuro, ¿okay? Y cómo puedes tomar acciones. Entonces, dice, por ejemplo, que Facebook tiene tanta información que con 254 puntos de datos que conozca de ti, ya te conoce mejor que tu esposa, o que tu esposo, o que tu mamá, o que no sé, que cualquiera que te conoce. Porque es capaz de predecir con esa información cómo actuarías tú en diferentes sentidos, en diferentes sitios, ¿okay? Y eso plantea un problema donde aquí la cosa se pone un poquito más interesante o más aterradora de nuevo, es que plantea el tema del libre albedrío. Porque al final de cuentas, lo que está diciendo es que hay gente que está apostando a que en el fondo tú siempre puedes ser predecible. Y entonces hay gente que se discute filosóficamente si eso quiere decir que se muere el libre albedrío, ¿no? Porque al final del día, si yo puedo predecir cómo tú vas a actuar, tú no estás decidiéndolo, ¿no? Tú estás actuando en base a lo que siempre has actuado. Sí, de hecho también se dice que Google tiene la capacidad, Google Maps, tiene la capacidad de saber con precisión dónde vas a estar tú mañana a X hora, con una precisión exacta por la lectura de los últimos 15 años. Es decir, efectivamente vas a tener un comportamiento y un patrón predecible. Sí.
Y de hecho, ahí hay mucha gente que la cosa se pone, de hecho, un tema muy interesante que a mí me apasiona mucho es el tema de cuando empieza a la gente a pensar que los algoritmos pueden ser más efectivos que los políticos, por ejemplo. Y ahí la cosa se pone bien extraña, porque, por ejemplo, en estos días salió un estudio en la Comunidad Europea que no tienen, tienen democracias, que tienen tiempo funcionando, y el 54% de las personas decía que prefería que su alcaldía la corriera un algoritmo de AI, un algoritmo de inteligencia artificial, que un político. Uf, eso está buenísimo. Aparte, imagínate el input de una data para esto. O sea, desde clippings de prensa para saber cuáles son las problemáticas que más centimetraje tienen, conversaciones en redes sociales sobre las problemáticas principales que afectan a una población que tú tienes identificada. Y la decisión de políticas públicas es bastante sencilla cuando tienes esa información. Al final, una campaña política está basada en eso. Pues haces una encuesta a la gente, esos son los insumos que utilizas, tomas algunas correcciones y generas políticas públicas para solucionar esos problemas. Cosa que puede perfectamente ser un algoritmo. Es aterrador pensar que vamos a tener el T-9000, a Schwarzenegger en Terminator, siendo el alcalde. Un tipo que fue el gobernador, aparte. O sea, aquí ya estoy entrando como que en otro terreno, pero es interesantísimo pensar que hasta ahí todavía hay barreras que tenemos que seguir rompiendo en cuanto a inteligencia artificial, levantamiento de datos, privacidad de datos, uso de data. O sea, son tantas capas que pueden haber detrás de esta conversación, ¿no? De hecho, una de las cosas que me parece más interesante, Nelson, es que creo que estamos entrando con mucha más velocidad de la que podemos manejar, ¿okay? Y la que podemos entender. Porque resulta que eso que tú estás diciendo de un alcalde que se lanza, bueno, flaco, estamos 4 años tarde. En Tokio, en las elecciones del 2018, el tercer candidato que llegó era una persona que era un proxy de un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Okay? O sea, que ya se lanzaron, o sea, que llegó de tercero, pero que en el fondo está apostando a eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezan a haber todos unos problemas ya éticos. Bueno, está el tema de la bolsa. El tema de la bolsa también, que ha sido uno de los grandes históricos. O sea, el uso de la data para tomar decisiones educadas con amplísimos datasets y poder hacer predicciones sobre los mercados, pues supone obviamente una ventaja sobre los mortales comunes que pueden hacer una inversión en la bolsa. Esto, a su vez, tiene unas implicaciones éticas pues terribles para todos los jugadores en un mercado que termina dándole la ventaja a un grupo de bots sobre las personas, ¿no? Sí. Pero fíjate que además hay un tema que mucha gente lo pasa de lado, ¿no? Que es que, fíjate, el tema de Machine Learning tiene que ver con que tienes un montón de datos y puedes predecir patrones. Ese concepto tan sencillo, inherentemente, es un concepto prejuiciado. O sea, siempre tienes bias, siempre tienes prejuicios ahí, porque de hecho estás viviendo de un prejuicio. Entonces, cuando tú le das a un algoritmo, que no tiene que ver con el algoritmo, tiene que ver con la data que le das, data que tradicionalmente castiga, por ejemplo, a un grupo de la sociedad, o castiga a una raza, o castiga a un género, eso lo va a reproducir lo va a reproducir en los algoritmos que está analizando. Pero no solamente eso, sino que en la medida en que empieza a hacer castiga más a un grupo, resulta que ese grupo ahora está aprobando mejor el algoritmo y está comprobando que el algoritmo funciona. Mira este caso sencillo. Muchas de las técnicas de policing, de policía que está implementando bastantes estados en los Estados Unidos, tiene que ver con cómo envían los policías a ciertas zonas, ¿okay? Para poder controlar el tráfico. Tú tienes una data inicial. Resulta que en esa data inicial hay un segmento, un área que probablemente tiene unos sesgos raciales que detectan más crímenes. Pero entonces ahora le mandas más policías. Si le mandas más policías, flaco, probablemente encuentras más crímenes. Entonces el algoritmo dice, coño, ¿viste qué bueno soy? Ahora estoy prediciendo mejor el crimen. Con lo cual, la gente que hace crímenes en otros barrios no está recibiendo policía, por lo tanto sale más veces impune. Entonces creas un desbalance solamente por partir de los prejuicios. En el caso de la publicidad hay un ejercicio y un ejemplo parecido que tenía que ver con algunas zonas y algunas personas de raza afrodescendiente en Estados Unidos donde el algoritmo no le mostraba ofertas de rentas, beneficios económicos, refinanciamiento de deuda, una cantidad de beneficios de algunas compañías que ofrecen servicios de mejoras económicas o de ofertas económicas donde se veían excluidas por el algoritmo ciertos espacios raciales, sobre todo de conducta afrodescendiente en lugar de los Estados Unidos. Entonces, había una gran discusión ética sobre el conocimiento tecnológico que tenía las plataformas Facebook de publicidad, Instagram, sobre qué es lo que aprendieron estas plataformas para decidir a dónde recomendar qué tipo de mensajes, donde se veía
veía que la raza blanca tenía mayor beneficio en los mensajes publicitarios más adecuados que la raza negra, por ejemplo. Pero míralo, John, ahí que claro es que ahora resulta que después de esa data, resulta que todos los afrodescendientes son peores pagas. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Bueno, porque tuvieron menos crédito. Si tuvieron menos crédito, flaco, van a pagar menos. Claro. Entonces, Sí, un ciclo vicioso. Para el futuro tampoco los evalúa. Sí, hay un caso que se lo está mostrando ahorita John que me parece que va hacia donde lo que estás diciendo y todo parte de la premisa de que si metes basura de data pues vas a terminar con resultados basura, pero la interpretación de la data también sin ningún tipo de sentimiento, sin ningún tipo de filtros humanos pues hace que llegues a unas conclusiones pues extremadamente concretas sin pasar por filtros que tienen que ver más con lo humano, ¿no? Hay un caso en el 2016 que la gente de Microsoft lanzó un ente de inteligencia artificial, ¿no? Y el ente en cuestión, en menos de un día, se volvió nazista y racista. Y se alimentaba de las conversaciones que se daban en redes sociales. Claro. O sea, al final, si tu input es basura, tu output va a ser basura. Si los... Pero ahí te lo voy, además, Nelson, con un tema más claro. Define basura. Porque el problema es que... Exactamente. Cuando uno ve eso, uno dice, oye, pero qué desgraciado. No, pero son las conversaciones que se están dando. O sea, él está utilizando, pero es lo que te digo, o sea, el hecho de llevarlo de la recolección de datos sin un filtro humano a la interpretación de una personalidad digital, pues hace que veas como normal las conversaciones que se estaban dando y lo vuelvas como una de las facetas de tu algoritmo, que sí, son facetas negativas, pero el algoritmo, como algoritmo, no tiene cómo diferenciarlo. Tú mencionaste una cosa que me pareció inteligentísima, y está Homo Deus de Yuval Noah Harari, que habla sobre un poco cómo la tecnología va afectando las creencias y la humanidad y cómo se fue moldeando hasta lo que es hoy en día, pero tú hablabas sobre una inteligencia artificial que sea universal. Cuando tenemos una inteligencia artificial universal haciendo recomendaciones o decisiones, tienes una religión. En sí es una religión. O sea, no que se inspire en una religión, sino que en sí es una religión. Se convierte en una religión. Pero de hecho hay un libro de Asimov que habla de este tema hace mucho tiempo, que es un cuento muy sencillo en que hay una inteligencia artificial que toma un planeta, ponte tú, no importa. Y él alababa, era una religión, él creó una religión en la inteligencia artificial y alababa a un generador eléctrico. Claro, porque para él claro. El generador eléctrico era Dios, claro. Claro. Claro, pero fíjate que además, y en el caso de Harari, además lo plantea un tema que a mí me parece muy interesante también, muy importante, que es que hay un tema de la irrelevancia. Harari habla del tema de la irrelevancia, de las cosas que hacen los humanos. Porque el tipo dice, coño, pana, cuando llegó el carbón, de alguna manera, bueno, cuando llegó el petróleo, sustituiste a los que ponían carbón. Pero ahorita el tema es que la inteligencia artificial puede hacer trabajo en muchísimos casos que son mejores que los que hace un humano en la mayoría de los casos. Obviamente, no es que vas a tener a una inteligencia artificial que puede ser mejor que Dr. House, pero es que no todos los médicos son mejor que Dr. House. Entonces tú tienes un problema ahí porque hay unos temas que se plantea y por eso es que el tema ético es tan importante y es un tema que es lo que yo siento que no tenemos preparados como sociedad para trabajar y por eso hay que hablar del tema y hay que entenderlo. Es que en el fondo también hay un problema de irrelevancia de ¿qué pasa si mi trabajo lo hace un algoritmo lo hace mejor que yo? ¿Para qué quedo? Roberto, vamos a una pausa y regresamos en esta conversación, pues que gracias a ti se ha puesto más picante y más interesante. Roberto Matute, ingeniero electrónico especializado en inteligencia artificial, con más de 20 años de experiencia en asesorías empresariales y fundador de Imolco, una conversación que sigue después de esta música que también muchas veces parece seleccionada por la inteligencia artificial. Desinteligencia artificial. ¡Hey! Nelson John, vayan acomodando todo en el room. Que viene visita. Y recuerden que esta es una entrevista educada. Los aspectos legales detrás del uso de la inteligencia artificial es otro territorio. Esta conversación no nos da para eso. Tuvimos un programa sobre eso en el punto donde las armas sean controladas por inteligencia artificial. Si alguien toma una decisión equivocada, ¿en manos de quién cae esa decisión? Hablábamos de los autos. Al principio hablábamos cuando un choque de un auto autónomo. Muere una persona y... Ahorita tienen un rollo de problemas con los 3 muertos que ha habido con los Tesla. ¿De a quién le achacas ese muerto? O sea, ¿quién paga por eso? Yo creo que Tesla debería tener una licencia de 500 muertos al año. Y que puedan utilizarla cuando quieran. Lo apliquen. Si se exceden, lo pagan, pues.
No, pero hablabas, Sí, sí. decías muchos casos tú, Roberto, sobre eso que no es inteligencia artificial, que es lo contrario, que es como la idiotez artificial, que se alimenta de, hoy en día la inteligencia artificial se está alimentando de humanos, humanos que son... Pero es que, piensa que la inteligencia artificial es una mentira. Ujú. Siempre los programas son burda estúpidos. Digo, estúpidos en el sentido de lo que uno percibe como inteligencia. Ujú. O sea, uno percibe como inteligente a alguien que tiene criterio, alguien que puede tomar unas decisiones. Flaco, aquí es, dime qué quieres que optimice, men, y yo lo voy a hacer. Ojo, y logras cosas maravillosas. Pero en el fondo, de hecho, uno de los riesgos que uno trabaja con inteligencia artificial es si planteas mal el esquema de incentivos. Si tú Exactamente. premias algo que no estabas claro qué era lo que tenías que premiar, men, terminas con unos resultados que no tienes, que no puedes saber. Y uno de los problemas más graves, men, de todo este tema tiene que ver con la falta de transparencia. Y por eso es que a mí me da, ojo, yo vivo de esto, men, y yo trabajo full con inteligencia artificial y trato de trabajar algunos temas éticos para poder protegernos de algunas cosas. Pero uno de los problemas más graves que yo veo no es en el sector, es en el sector de políticas públicas. Porque ahí pierdes el accountability. Ujú. O sea, ahorita hay algoritmos que están determinando quién recibe un subsidio en Brasil o a quién se les da protección en Chile. Entonces, en el fondo, men, si tú tienes eso, no tienes accountability, men, y no sabes qué datos llegaron ahí. Y no tenemos la percepción, no tenemos las herramientas para poder evaluar si la data es buena o es mala. Porque además hay otro problema. Resulta que los humanos sí somos racistas, sí somos desgraciados, somos clasistas, somos todas esas cosas, men, y está eso ahí. Pero cuando lo vuelves ley, ya no hay dónde chillarla, ¿no? Ujú. ¿Sabes qué? Decía, hace un par de programas atrás hablábamos de cine y decía Marcelo Raskin sobre el uso de la inteligencia artificial construyendo guiones para el mundo de las series y el cine. Y decía lo desacertado que han sido. O sea, que no han logrado tener la sensibilidad como para construir estructuras que permitan hacer historias que realmente conecten poderosamente con las audiencias. Y a mí me llamó la atención cuando comentó esto, porque la verdad que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, inteligencia natural, ya hay artículos que se escriben a partir de simplemente de inteligencia artificial, en la construcción de analizar las tendencias que se están conversando, qué es lo que se está diciendo y cómo puedo estructurar una información. Y esto podría generar, ¿por qué no un guión de una película? Pero decía Marcel que no tiene la estructura todavía. Y entonces hay como una especie de inteligencia emocional. Que es Y ni necesario. siquiera voy a llamarlo inteligencia. O sea, un aspecto emocional en la construcción de las cosas. De los, No, pero es que lo dijiste bien, es inteligencia emocional. Sí, porque luego, o sea, no, el criterio del racismo, el criterio de la diversidad, de la igualdad, el criterio de la nota que hace que tú te El emociones. planteamiento del conflicto humano dentro del guión es lo más abstracto que le puedes pedir de repente a un algoritmo que genere. Pero men, ahí el problema es suficiente data, de alguna manera. Ojo, y también que uno a veces, por cierto, evalúa a los algoritmos de inteligencia artificial contra el mejor de tus jugadores, ¿no? Claro, contra Messi, contra Cristiano. O sea, es cierto, men, es cierto que a lo mejor no puede hacer una película buenísima, ya va, pero no puede hacer una película de, no sé, de Oliver Stone, ya, pero es que el 90% de los directores tampoco pueden, ¿no? Exactamente. O sea, que también hay un tema ahí. Y efectivamente tú empiezas a ver, porque por ejemplo, mira este caso, a lo mejor la inteligencia artificial, men, uno de los casos más sonados, uno de los casos de estudio de inteligencia artificial con series, tiene que ver con House of Cards. Sí. Que no es que le escribió un algoritmo, No, sino la determinación de que a la gente le iba a gustar un tema político con Kevin Spacey, que iba a ser de tal forma, con tal director, con tal guionista, la pegó de todas, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso ya es la lectura de o sea, eso es como la anticipación de la data. Eso pasa muchísimo en la industria de la televisión y en el cine hoy día, que es entender quiénes son los actores, cuáles son las escenas, cuáles son las situaciones. Pero escribir un guión es otra cosa, ¿no? O sea, poder conectar de que X actor o X, bueno, eso obviamente ya está muy, muy, muy entendido en la industria, sobre todo en la industria del streaming, que tiene todo analizado, a diferencia de la televisión abierta, que simplemente se tenía que basar a evaluaciones posterior a la emisión. Pero meterle la capa que tiene que ver con la capa emocional en lo que hablamos del guión, pero luego lo hablamos en poder un algoritmo entender, ok, estoy leyendo a estas personas, pero este grupo de personas están haciendo una segregación racial, lo cual lo tengo que desconsiderar. Es decir, va a llegar una capa de esa inteligencia donde el algoritmo, el machine learning va a poder entender que este tipo de conversaciones no en el constructo social donde se está ejecutando, no están de acuerdo, porque una cosa es entender la lectura de información social en Israel y otra cosa es en Caracas y otra cosa es
en Abu Dhabi, por ejemplo, donde hay elementos sociales y religiosos que lo determinan, ¿no? Y ahí es donde viene la inteligencia, o sea, el gran paso que estamos esperando, que es el lenguaje natural, ¿no? Que es, Sí. bueno, desde mi lado del mundo, de cómo me interesan las cosas, es una de las cosas que más deseo. Lo deseo por dos cosas. Poder tener la traducción simultánea, que es una de las cosas, más ambiciones más poderosas que como ser humano estoy esperando en la vida, que pueda hablar contigo. Sí, Babel. Sí, exactamente. Y que efectivamente pueda hablar con los equipos con la intención real de la emoción y el sentimiento de lo que estoy transmitiendo. Sin que Michael J. Fox se convierta en Miguel J. Zorro. Sí, y que luego podamos decirle a Will Smith para que no necesite abofetearnos a todos nosotros por malentender algún chiste, ¿no? Pero, o sea, el lenguaje natural y aplicado y que entienda el sentimiento de las cosas, para mí es una de las cosas que más me preocupa y tengo ambición de vivirlo. No sé si tú ves esto, pueden darme alguno de ustedes una dimensión de cómo ven el corto o largo plazo que nos falta en el trayecto de la inteligencia de poder encontrar ya los sentimientos detrás de la lectura de la data. Por ejemplo, tú me dices hoy día, analízame una conversación de Twitter por sentimiento y no va a tener contexto de cuándo significa que te diga qué bárbaro esto. No sabes si es bueno o es malo, no entiende el coloquio. Pero fíjate que ahí John, ha habido en el Natural Language Processing uno de los campos que más ha avanzado, porque ha empezado a tener más data. Entonces empieza a tener muchos más cuerpos de data y puedes empezar a sacar algunas cosas. Hay una cosa maravillosa que además es burda de divertido, que son los word embeddings, que resulta que agarras un cuerpo de idioma, un cuerpo completo, agarras todo Cervantes, o no sé, o toda la literatura que tengas, agarras 1 billón de palabras en cuerpos que tengan sentido y lo pasas por un algoritmo. Resulta que el tipo es capaz de darte relaciones de palabras, y el tipo puede saber eventualmente, sin conocer ninguna de las palabras, que rey es a reina como esposo es a esposa. O sea, el tipo empieza a entender cómo... Bueno, pero eso lo hace mi hija de 4 años. Claro, pero tu hija no corre con un Pentium, o sea. No, Sí. Digo, porque ojo, cuando empiezas a ver que eso lo puede hacer en 10 idiomas, ya ahí tu hija empezaría a ser un poquito más llamativa, ¿no? Sí, ya ella lo hace en uno y ya le cuesta. O sea, que el tema es, yo creo que en el Natural Language Processing va a haber hay unos cambios muy importantes, y de hecho, tú oyes hablando de Alexa y algunas veces se equivoca, pero otras veces tú dices, uy, pana habla bastante bien. Sí, me entendió. Y entiende un montón de sutilezas, como todo. Ahí los temas de las conversaciones más largas, un poco de contexto también aplica, pero en el fondo yo creo que en el Natural Language Processing creo que ahí va a haber hay desarrollo sí. y hay unos temas ahí que te van a impresionar de manera importante. Hay unos avances brutales en sobre la voz. Sobre la voz hay unos avances increíbles, que además que también creo con que cadencias, entonaciones, pausas, respiraciones, o sea, que creo que se ha naturalizado un impacto mucho. muy importante, porque hay muchas cosas que la sociedad común va a poder ver en el corto plazo y algunas no tanto, ¿no? Y algunas va a estar en el marco de los especialistas, pero el impacto de la voz creo que va a llegar rápido a la gente sin darse cuenta. O sea, son esos cambios que de pronto están aquí que tú no te diste cuenta, que tienen un impacto muy profundo. Es decir, hay una empresa israelí que se llama Trinity Audio, que es especialista en esto y ha ido creando unas voces de inteligencia artificial con eso que te decía. O sea, meter las respiraciones nada más en la manera como el robot va leyendo, ya lo hace humano. Claramente. Y tú no te das cuenta la falta que le hace la respiración hasta que empiezas a escuchar lo hizo la gente de Google. Google hizo un par de llamadas para montar citas en una peluquería y la gente que recibió las citas pensó que eran personas. Vamos a hacer un ejemplo ahorita de cuántas personas en Venezuela funciona esto. Ok, Google, poner el room en el televisor principal. Bueno, ¿en cuántas salas del país estará activando eso en este momento? Roberto, encantados de tenerte. Esto es una conversación que seguramente vamos a estar teniendo muchas más veces a lo largo del tiempo que el Room esté aquí al aire, porque siempre estamos tocando estos temas, sobre todo la parte que tiene que ver con conflictos éticos, es algo que siempre estamos revisando, pues cada vez son más, ¿no? Y cada vez nos acercamos a unas realidades que se van inventando en caliente, ¿no? Mientras va avanzando la tecnología. Y además, Nelson, que vamos enfrentándonos como sociedad sin tener todas las herramientas, y de repente empiezan a aparecer cosas que son como que uno cuando las ve en el día a día no las siente tan brutales, pero cuando uno las ve un poquito alejados, uno dice, oye, pero esto es un rolo de cambio y esto tiene unas implicaciones que no necesariamente percibimos todos en el momento, ¿no? Así es. Y te dejo por ahí el tema para que lo hablemos en otro momento, de todo el tema de
el tema de Ucrania y Rusia. Ujú. Efectivamente, es la primera guerra donde el tema del Big Data y el Machine Learning está entrando con todas las de la ley y que hay un montón de cosas ahí que están súper interesantes, o sea, súper aterradoras algunas, interesantes otras, y buenísimo que lo podamos hablar ahí para ver. Te tomo la palabra. Eso además, en una de las sociedades, en una de las regiones más violentas del mundo, ¿no? Te tomo la palabra para que tengamos esa conversación. Un abrazo. Era Roberto Matute, ingeniero electrónico especializado en inteligencia artificial, con más de 20 años de experiencia en asesorías empresariales y fundador de Imolco, con K, una empresa que genera pues, plataformas de datos de clientes, manejo de data de clientes, soluciones integrales para negocios basados en todo lo que tiene que ver con datos. Bueno, vamos a la pausa musical y después regresamos con lo que son nuestras conclusiones y lo que es el fact-checking. ¿Te parece, John? Me parece perfecto. John da Silva, Nelson Eduardo Bocaranda. El Room. Por Onda, la superestación. Nelson, retomamos el fact-checking. Retomamos el fact-checking y ya en este punto del programa es con nuestra queridísima Thaís, la mejor productora que tiene la radio entera y que tenemos la suerte que nos las adjudiquen por tan solo 1 hora de su tiempo, 2 horas de su tiempo. Y eso, Así es. y eso es a partir de la inteligencia. ¿Qué dijimos que tenía sentido y en dónde cometimos errores y qué nos vas a aportar, Thaís? Qué idiotez Claro. dijimos. No, bueno, no fueron tan... O sea, esta vez no metieron tanto la pata. A ver, por Y ejemplo, eso que hablamos de cuando... mucha data. Lo que pasa es que Sí. utilizamos de Smart Data. Ok, No metimos la data. no metieron la data en esta oportunidad. Bueno, ok, vamos. Arranquemos. Nelson Eduardo abordó el tema de IBM que adquirió una empresa de data, Ajá. ¿correcto? The Weather Weather Channel. Channel. Ajá. Correcto. El canal del tiempo. Exactamente. Bueno, resulta que la adquisición fue, lo tengo acá, lo voy a leer directamente, Yo dije que habían sido miles de millones, o sea, Bueno. billones. No. y fue entre 70 y 80 millones de euros. Claro, habría que contextualizar. Efectivamente, el dato está allí, pero habría que contextualizar que en ese momento no era el momento, ya había sucedido la evolución tecnológica. No Claro. era el momento de auge de Weather Channel. Es decir, si esta transacción se hubiera intentado hacer en 1990, a lo mejor hubiera sido mucho más alto. Hubiese O sea, fue sido la... de miles de millones, sí, fue la... No sé si de miles de millones, pero pero... más centenares. Claro, porque ya fue en la En el caída, declive, sí, en el sí. declive del canal de televisión y lo que se compró fue la data, ¿no? Bueno, y también lo que hizo muy inteligente la gente de Microsoft fue que no dijeron absolutamente nada. De IBM, perdón. No dijeron nada. O sea, ellos compran y después dicen, ¿saben por qué compramos esto? Porque tiene esta joyita pegada atrás, ¿no? Claro, pero mira, y hablando de joyita, fíjate esta proyección. Ellos dentro de 5 años, claro, lo hicieron en el 2021, al 2024 ellos estiman que eso aumente un 14.6%. La data. Estamos hablando, sí, correcto, el valor valor, de la data. Y estamos hablando que eso serían unos 232.000 millones de dólares. Y ahí sí son miles de millones. ¿Viste? Ahí sí son miles de millones. Una cosita. Claro, Una cosita. pero no, o sea, por Por la aplicación de la data. la aplicación de la data. Claro. Es decir, ok, cuando yo utilizo esa data que tú lo utilizabas para hacer un programa de televisión, Y yo la estoy utilizando para, Para decirte miles de dónde tienes que plataformas. cultivar qué. claro, para miles Vale. de plataformas, miles de sistemas, miles de tal, Pasa de 80 palos a 2.600 y el que vendió, el accionista que vendió de se Weather debe Channel, estar dando con un libro de data en los dientes, Exacto. pero con 70 millones en el banco, o sea, tampoco, pues. Bueno, exacto, nadie se queja por eso. Sécate esas lágrimas con unos billeticos de 100. bueno, vean Billions y vean que un tipo se queda con 15 millones y empieza a sacar cuentas porque es pobre y se dan cuenta que hay gente que con 15 millones de dólares puede ser Se pobre. siente pobre. Sí, Exacto. bueno, y es pobre. Exacto. Exacto. Bueno, otro dato que les tengo, no otro dato, sino otra palabra que Nelson utilizaste. Hay que pensar que este público es inteligentísimo. Pero, ¿qué significa mercadishing? Lo utilizaste en una oportunidad cuando estabas explicando el proceso. Merchandising, ¿será? Ah, bueno, perfecto. ¿Será? Claro que sí. Yo no te lo escuché, pero ¿En qué momento lo habré dicho? bueno, podemos hablar Estamos hablando, lo hablaste en el... También, Thais, tengo que dejar de tomar antes de bloque empezar 2. el programa. en el bloque 2 puede ser que, bueno, sí, puede ser que hayas dado, pero merchandising tiene que ver con todos los elementos comunicacionales que se utiliza en una marca que están expuestos en una pieza. Es decir, si usted tiene una franela que dice
Nike, usted está utilizando probablemente un merchandising de Nike. de Nike. O si es un equipo. Los equipos son típicos ejemplos de merchandising. O sea, todas las Una camisas... taza. Todas las camisas del Real Madrid es merchandising del Real Madrid. Una taza del Real Entiendo. Madrid, una botella, una calcomanía que usted pone que dice, no lo sé, dice Visa. Eso es merchandising de una marca. Es cualquier elemento comunicacional de una marca en el cual se puede emitir un mensaje y es es una pieza física, ¿no? Entiendo. Gracias. Gracias a ustedes por aclararme, a mí y al público. ¿Cómo te sentiste con el programa de hoy, Thais? Bueno, excelente, pero te tengo un dato más o les tengo un dato más. Bueno, no, dile a Nelson, porque el que se equivocó fue Nelson. Discúlpame, pero yo no. Sí, yo no. No, ustedes sabían que la voz de Siri es una voz real. Ah, no. La hace la española Iratxe Gómez. De hecho, nosotros en una oportunidad tuvimos la suerte, la fortuna de hablar con ella y fue espectacular. Y ahora, la voz de Alexa es totalmente computarizada. A ver, ok, entonces Siri utilizó toda su cadena de posibles respuestas con una voz real grabada Correcto. en audio y la otra es automatizada. Ujú. Dos maneras de llegarle al mismo resultado demasiado diferentes. Yo me siento más cómodo, bueno, la verdad que ¿Cuál te no. parece más natural? La verdad, creo que todas las siento muy robotizadas, pero Incluso hasta Siri. Claro. yo utilizo mucho más Google que Siri, Mm. la verdad, o sea, estoy más familiarizado con Google que con Siri. Yo en Alexa compré a Samuel L. Jackson ¿Así? por 99 centavos. ¿Y tiene la voz de Samuel? Tiene la voz de Samuel L. Jackson y insulta, o sea, dice groserías a cada rato. ¿Sabes qué sería genial? Por ejemplo, ¿qué personaje venezolano podríamos tener ahí? Qué divertido. El conde del Guácharo. No, por el comediante que es Emilio. músico. ¿Cómo se llama? Que es joven. Bueno, no es tan... Que es un músico fantástico y es comediante. Que Bueno. se fue a Estados Unidos. Que se fue a Estados Unidos. Sí, que estudió en Berkeley y todo. César Muñoz. César Muñoz, tú te imaginas claro. tener el GPS de César Muñoz en Hecho GPS de verdad, hecho imagínate en GPS. Waze. Sí. Pero sería brutal. O O- Emilio Lovera. o Pero que- Emilio Lovera en el personaje Tú escoges el del personaje. Junior. No, pero me gustaría, ok Shirley, cuéntame qué dijo, ok Shirley, ¿me puedes comentar qué dijo Julio? ¿Cómo va el COVID esta semana? Me encanta. O sea, ok Shirley es fantástico. Bueno, yo creo que hasta acá llegó nuestro fact-checking y desde el metaverso de la producción le digo que tenemos que despedir. Buenísimo, Thais. Thais, agradecido siempre por ponernos en nuestro lugar. No, yo feliz. Muy bueno este programa, John, lo disfruté. Sí, nos tocó hablar de Big Data y tendremos un reto nosotros después de no sé cuántos capítulos que llevamos, 15, 20. ¿Cuál es el reto? Empezar a analizar nuestra data, ver cuáles son los temas que más gustan, cuáles son los momentos que más la gente nos abandonó. Y si a estas alturas alguien nos está escuchando, pues escríbanos en @ ¿Tú crees? Yo no creo que alguien nos esté escuchando. No, yo Claro sí creo. que sí, pero Bueno, por que nos favor. digan, que nos escriban en @circuito, dice yo estoy escuchando el programa de Nelson y John y de Taís y que se llama El Room, sí los estoy escuchando y estoy aquí en Acarigua. O donde sea. Bueno, en Acarigua no está porque esto está No se escucha en Acaribo, eso es lo que te iba a decir, pero no importa, Rolando nos está escuchando a través de la página web. mentira, o porque no está cualquier escuchando- otro no puede lado. escuchar el Exacto, podcast. Exacto, Claro, no importa. o vernos a través del canal de YouTube. Bueno, ya saben, metaverso, metadata, saque data, esto fue el Room. Y en la producción general de este espacio está Thais Morales, aquí sentada al lado de nosotros, y Federica Pimentel. en el metaverso y el asistente de producción Camila Álvarez, En el control técnico, Tobías Varela. en la edición y el montaje Osvaldo Huerta. En el departamento web, todo el equipo de mundour.com que le inyectan una mística a esto increíble y que nos acompañan durante estas 2 horas aquí en el estudio. Así que gracias a ellos. Es así. Y además nos pueden escribir a nuestras redes y decirnos que sí nos escuchan, porque Nelson te empeñan que no. En @circuito onda, @johnsnacks o @bocananda20. Y les recordamos que el próximo martes a las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche estamos en Twitter Space. Y vamos a estar hablando de un tema bastante particular, que es la exploración espacial en manos de privados. Sí, que es un tema hiper interesante, lejano para nosotros, porque yo creo que lo más lejos que nosotros tenemos de aspiración de ir de turistas espaciales, Es a la luna. no, nosotros en Venezuela. Ah, no. no, Aquí es Alzheimer. Sí. Alzheimer es lo que vamos a Si tener. depende de un pasaporte, olvídate. No, vale, esto es una opinión de Nelson Bocaranda, John da Silva no sé No, si el hecho de que, par- que necesites una visa, pues. O sea, pues, si te piden visa, nos piden visa para ir para todos lados, nos pedirán sí. visa para ir para la luna. no vas a ver tú. Sí. Bueno, esa es la conversación que vamos a tener el martes en Twitter Space. A las 6 de la tarde
en el canal de Circuito Onda, @Circuito Onda. Un abrazo, John. Llévatelo. Chao, gente. Onda, la superestación.